Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida, les agradezco la presencia a todos ustedes de parte del Distrito 6 del Colegio de Ingenieros. Especialmente quiero destacar la presencia en este grupo del señor presidente del Colegio de Ingenieros, ingeniero Alejandro Pasarini, y del tesorero del Consejo Superior, ingeniero Jorge Castellano. Bueno, como ustedes saben, el 6 de junio es el Día de la Ingeniería, el 16 de junio el Día del Ingeniero, por lo tanto, todo el mes de junio celebramos el mes de la ingeniería, con lo cual el colegio, los distintos distritos han organizado eventos, charlas, etcétera. Nuestro distrito en particular organizó la charla la semana pasada sobre los antecedentes y consecuencias del accidente nuclear de Chernobyl. Ayer se hizo una charla muy interesante sobre aislación térmica. La semana que viene haremos una sobre aislación acústica y, bueno, un perfil un poco más humanista, un audiovisual sobre vida y obra de Frida Kahlo. Hoy nos convoca un tema candente, por decirlo de una manera, un tema que para muchos de nosotros es nuevo, está apareciendo ahora. Esta charla va a ser muy importante en ese sentido porque nos va a enseñar qué es lo que está pasando con esta tecnología. Eh, y bueno, lo vemos en la cantidad de interesados. Tuvimos una preinscripción de más de 300 personas. Yo estoy viendo ahora el contador, son 102 personas las que se están sumando a esta charla, así que en el distrito mismo, viendo este éxito, estamos considerando, seguramente en los próximos días vamos a anunciar algunas charlas más que vamos a dar sobre este tema. Así que los voy a invitar a que participen de las próximas charlas. Ahora le voy a ceder la palabra al especialista en el tema, al ingeniero Sebastián Brie. Antes que nada, antes de arrancar, quería darles un poquito cómo va a ser la cosa. Hoy, en este momento, ustedes están inhabilitados para hablar porque con la cantidad que somos sería incontrolable, pero pueden levantar la mano y se los va a habilitar para que puedan hacer alguna pregunta o hacer dejar algún mensaje, alguna consulta al expositor. Así que bueno, ahora lo dejo al ingeniero Brie, les agradezco nuevamente su presencia y nos estamos viendo. Gracias. Bueno, gracias, ingeniero Birni. Gracias al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, al cual no pertenezco, no estoy en el distrito, pero muy amablemente se han contactado conmigo y me han pedido si podía darles una charla introductoria sobre el tema de inteligencia artificial que está ahí dando vueltas permanentemente cada vez más. Les cuento un poco, yo soy ingeniero en electrónica de la UTN Buenos Aires. Soy, bueno, docente en la facultad. He sido hasta hace muy pocos meses, durante muchos años, subsecretario de transferencia de tecnología en esa facultad. Me dedico a la innovación, básicamente. Me metí en el tema de inteligencia artificial a partir de ser un consultor en innovación. Hago consultoría de innovación para empresas y para emprendedores. Soy jurado en el concurso Innovar, que hace muchos años que desde el año 2011 soy jurado. Desde el año 2005 se hace ese concurso todos los años. Esperemos que este año se sostenga como política de Estado. Y bueno, este tema me llamó la atención ya hace un tiempo y me he metido de lleno porque, como digo yo, es un tsunami que se avecina, que no sé si se avecina o que ya nos está pasando, y en estos casos uno o lo aprende a surfear o le pasa por arriba. Entonces, hay muchas cosas. Esto no es un curso de inteligencia artificial, pero sí es una charla que trata de meterlo justamente en este tema. Voy a presentar ahora a ver
si hago las cosas bien. Ahí ustedes van a estar viendo la presentación. No sé si alguno de las personas del... Sí, todo perfecto, Sí, ingeniero. se está viendo bien. Bueno, ¿por qué puse para ingenieros? En realidad sí, tendría que haber puesto un título más largo para ingenieros que no saben nada del tema, digamos, y que están escuchando y se están empezando a interesar, a preocupar, a decir, che, ¿esto qué es? ¿Cómo nos va a tocar cada uno desde su lugar de empresario, su lugar de consultor independiente, su lugar de profesional, de empleado, su lugar de, bueno, de todos los lugares, de docente, cómo nos va a tocar esto, en dónde estamos parados. Entonces, bueno, la idea de esta presentación, que después por supuesto que la pongo a disposición a disposición del equipo del Colegio de Ingenieros para que a los que pidan se las puedan circular. Así que vamos directamente a arrancar. Primero una definición para no vamos a hacer ni metafísica, ni filosofía de la ciencia, ni epistemología. Simplemente para entender a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial, ingenierilmente, digamos, nos referimos como la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, como por ejemplo aprender cosas, percibir, razonar, tomar decisiones o elegir y hacer creaciones artísticas, técnicas, etcétera, diseños de cosas, digamos. Esto básicamente elegí como definición de a qué cosas nos vamos a referir cuando hablemos en esta presentación, en esta charla de inteligencia artificial. Acá puse una frase que lo representaría: simula procesos de inteligencia humana utilizando computadoras. Esto es que una persona que está interactuando con un sistema de inteligencia artificial no debería distinguir si está hablando con un ser humano o está hablando con un sistema de inteligencia artificial. Esto es lo que quiere decir en realidad esta frase. La importancia, bueno, yo estoy seguro que esto es la cuarta revolución industrial. Como dice acá, lo que significó la máquina de vapor para el siglo XVIII, la electricidad y el magnetismo para el siglo XIX, toda la electrónica, informática, comunicaciones, incluida Internet para el siglo XX, la inteligencia artificial lo va a hacer para el siglo XXI, potenciada, por supuesto, por las otras tecnologías, pero va a ser disruptivo y un salto cualitativo, absolutamente. Esto está por verse y no sabemos en qué otras tecnologías puede derivar, pero el avance de la inteligencia artificial está llevando a este estado de cosas donde todo va a estar impactado por la inteligencia artificial. Entonces, vamos a arrancar con los tipos más usados. Hay otras definiciones, otros usos, pero normalmente lo que está pasando hoy es que los tipos más usados se dividen en cuatro usos o cuatro tipos de inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ver los más importantes de estos, vamos a ver los cuatro, pero vamos a ver que hay dos que están descollando, digamos. Uno es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, ahora vamos a ver cada uno, el aprendizaje reforzado y la nueva vedette que estaba ya desde hace bastante, pero con la irrupción del ChatGPT a fines de 2022 ha hecho eclosión, es la IA generativa, que también la vamos a definir un poco más detalladamente en las próximas diapositivas, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué explotó en las últimas décadas? Yo acá les voy a contar más adelante un poco la historia, pero en las últimas épocas, las últimas décadas, hay como una explosión de las distintas tecnologías que las vamos a ver a lo largo de la charla, vamos a comentarlas, digamos, no a aprenderlas, pero sí a comentarlas. Y tiene que ver con que
la performance de los sistemas informáticos, de la electrónica, del procesamiento de datos, etcétera, de la capacidad de almacenamiento, ha aumentado, y también con el uso de los sistemas informáticos ha aumentado la cantidad de datos disponibles. Entonces, todo esto ha hecho que empiecen a crecer estas tecnologías que han sido estudiadas desde hace mucho. El Machine Learning se viene estudiando desde mediados del siglo pasado, ahora les voy a contar un poquitito. Pero llega un momento en que digamos, la inteligencia artificial lo que hace, también lo vamos a ver ahora, se sirve de datos para aprender a predecir cosas, ¿sí? Se sirve de datos pasados para aprender a predecir datos futuros. Eso es básicamente lo que hacen los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, el tema es que cada tecnología, a medida que pega un salto del Machine Learning, vamos al Deep Learning, del Deep Learning nos vamos a la IA generativa, toda la inteligencia artificial generativa, que son todos estos ChatGPT y todo lo que ha venido con el ChatGPT y todas las otras aplicaciones, las de código abierto y las pagas, etc. La performance de estos sistemas, a medida que acumulamos más datos, llega un momento que se ameseta. Entonces, el Machine Learning, por ejemplo, con una cierta cantidad de datos, y después ya por más que le pongamos más datos, ya dejó de aprender. El Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, redes de varias capas, que también le voy a contar de qué se trata, aprovecha un poco más los datos y sigue aprendiendo, y también llega un momento en que se ameseta. Me atreví a poner este dibujo porque sé que son ingenieros o son de colegio de ingenieros muchos, y entonces van a entender perfectamente el gráfico, ¿no? Y ahora estamos en la etapa de la IA generativa, los LLMs, los modelos de lenguaje grande, digamos, Large Language Models, que son modelos muy poderosos. También les voy a hablar un poquito de la tecnología subyacente, y en este momento son los que siguen aprendiendo. Y siguen aprendiendo con los datos que tenían y las están entrenando, y se siguen entrenando con los datos que nosotros le damos. Cada vez que nosotros le pedimos algo a una inteligencia y la inteligencia nos responde y nosotros le decimos si está bien lo que nos hizo o no está bien o quiere algo más, sigue aprendiendo. Entonces, nosotros también estamos alimentando todos estos sistemas con nuestras interacciones. Después les voy a hacer acordar, cuando vean algo de Machine Learning, veamos algo de clasificación, se van a acordar de los CAPTCHA, cuando metían los CAPTCHA, los datos para entrar a un lugar, y estaban entrenando, aunque no lo sabíamos, cuando metíamos los CAPTCHA estábamos entrenando redes de inteligencia artificial o redes neuronales que estaban aprendiendo cosas. Entonces, fíjense que hasta mediados de 2003, había en algunos cursos, se decía que de las cuatro tipos de inteligencia artificial, el aprendizaje supervisado era el que se llevaba la mayor parte, con las redes neuronales que aprendían a clasificar, a identificar rostros, etc. Después vamos a ver las aplicaciones de cada uno. Y la inteligencia artificial generativa ya empezaba a tener un crecimiento, y el aprendizaje no supervisado y reforzado, que ahora vamos a ver de qué se trata, estaban en un escalón un poco más bajo. Y ahora, desde mediados de 2003, fíjense cómo la inteligencia generativa ha tenido un crecimiento exponencial. Hoy no llega todavía a ser tan importante como el aprendizaje supervisado y las redes neuronales y el Deep Learning, el Machine Learning, pero ya se está acercando bastante. Y lo loco es que estamos en el medio del revoltijo, digamos. Estamos en el medio de la revolución. Cada semana están apareciendo decenas de nuevas aplicaciones de IA generativa que se basan en anteriores mejoras de los modelos, o un modelo general entrenado para una aplicación particular, un modelo ChatGPT general, y alguien lo entrena para contestar preguntas de arquitectura, por ejemplo, o de diseño, o de lo que sea. Y se van
entrenando para hacer video, para generar sonido, música, bueno, ya cada uno habrá tenido sus contactos o alguien que le cuenta de cosas maravillosas que hizo con un sistema de inteligencia artificial en un rato. Entonces, vamos a ver qué es cada herramienta, ¿no? El aprendizaje supervisado lo que hace es aprender a reconocer patrones a partir de datos que están etiquetados. O sea, tengo montones de datos donde yo ya sé la respuesta, se los muestro, diseño una red neuronal, ahora vamos a ver la tecnología que hay atrás, se las muestro, lo entreno con esos datos y después le muestro datos nuevos que nunca le mostré y me predice si eso no es lo que yo estoy tratando de clasificar. Ahora vamos a ver un ejemplo enseguidita. Estas son las tecnologías del Machine Learning y del Deep Learning, que es un aprendizaje profundo de muchas redes de muchas capas de neuronas. Ahora eso también lo vamos a ver. El aprendizaje no supervisado es cuando le damos a un sistema un montón de datos que se han generado y no le damos etiquetas de nada, simplemente le decimos que encuentren patrones o estructuras ocultas en los conjuntos de datos que les damos, los cuales son analizados profundamente por este sistema y encuentra datos. Ahora vamos a ver qué aplicaciones tiene en un ratito. El reforzado es un poco parecido al supervisado, no se lo entrena, se lo entrena durante el uso. En realidad lo que hace es como aprendemos muchas conductas sociales, a partir de recompensas y castigos, le damos un problema, le hacemos una pregunta, nos da una respuesta y si esa respuesta le decimos que está bien, aprende, y si esa pregunta le decimos que está mal, también aprende y se va corrigiendo. Un castigo, le damos un castigo, le descontamos puntos cada vez que erra, le sumamos puntos cada vez que acierta y así se va reforzando el aprendizaje. Y finalmente la inteligencia artificial generativa, que ya son algoritmos para generar contenido nuevo y original a partir de datos existentes, obviamente, que hasta hace poco era texto y ahora ya en tiempo real ya empiezan a aparecer imágenes, audio, video, etc. Ojo que ¿cómo se llama este programa? El Photoshop usaba inteligencia artificial, pero tardaba un tiempo que no se podía considerar interactivo. Hoy el gran avance es la interactividad en el uso de la inteligencia artificial, donde yo estoy como interactuando con alguien y le digo, haceme un video que muestre tal cosa, lo hace, me lo muestra, le digo, cambiale esto no me gustó, y como si tuviera un asistente al lado o del otro lado de la línea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicarles un poquito más, sobre todo el supervisado y la generativa, que son los que más se están utilizando. Un poco llamó la atención y se empezó a investigar en todos estos temas porque ¿cómo podía ser que cuando se quería programar un sistema, no entrenarlo, sino programar un sistema para que agarre imágenes y las analice y nos diga, por ejemplo, si hay un gato en esa imagen o no hay un gato, si hay gatos o no hay gatos, si es un gato o no es un gato? Algo tan sencillo que un chiquito de 2, 3 años lo hace sin ningún problema. Le mostramos una foto y nos dice gato, y este gato no, este gato sí. Y sin embargo, programar un sistema para que nos diga si es un gato o no un gato es muy engorroso. Pero entrenar un sistema con hablo de miles, cientos de miles de fotos, donde hay muchas fotos de gatos y muchas fotos de no gatos, entonces ya estamos hablando de otra cosa. No le estamos metiendo el algoritmo a la máquina para que diga si es un gato o no es un gato, sino que le estamos metiendo datos y le estamos diciendo esto es gato, esto no es gato, esto es gato, esto es gato, esto no, esto sí, esto no. Y entonces la máquina va aprendiendo. Ahora vamos a ver cómo es la tecnología, ¿no? Entonces, primero se entrena y cuando ya está entrenada se usa, por ejemplo, para
en este caso para una clasificación binaria, donde todo el sistema va a tener una salida que me dice sí es gato, no es gato, un sí o un no. Otro ejemplo, por ejemplo, es este, reconocer los caracteres manuscritos. Reconocer que todos estos que son distintos entre sí son ceros, todos estos son unos, todos estos son dos, así, etcétera. Esto es lo mismo. Lo único que en lugar de tener esa red, en lugar de tener una salida, va a tener 10 salidas, del 0 al 9. Yo le voy a mostrar dígitos y me va a decir, esto es un 2, esto es un 1, esto es un 9, etc. Cuando esté entrenada, se va a equivocar muy pocas veces. Cuando no está entrenada, se equivoca muchas veces y por eso le doy datos etiquetados previamente, porque esto es aprendizaje supervisado. Le doy datos etiquetados previamente para que cada vez que intenta adivinar y le decimos que no, aprende y vuelve a hacerlo hasta que aprende. Aprende un poco como aprende muchas veces nuestro cerebro, ¿no? Repitiendo cosas, descartando las cosas innecesarias y quedándose con las cosas, o innecesarias o erróneas, y quedándose con las cosas que son verdaderas. Entonces, el aprendizaje supervisado ya estamos viendo que una de las aplicaciones es la clasificación. Después hay datos que no son tan estructuraditos como esto, por ejemplo, reconocer rostros. Entonces, también se hace, pero ya con redes más, se llaman redes convolucionales, que tienen varias capas y no son densas, ahora lo vamos a ver. Y eso también se puede hacer que uno reconozca si en una foto está el rostro de una persona o no está. Se utilizaría esta misma tecnología. Fíjense que cambia un paradigma. Para los que saben programar o han programado alguna vez, normalmente, hasta ahora, ¿qué hacían? Nosotros programábamos los algoritmos, le dábamos los datos de entrada, hacíamos un testing del sistema para refinarlo, estos algoritmos que habíamos hecho, y una vez que estaba todo refinado, estaba desarrollado el algoritmo y hecho el testing, le metemos datos y nos da la salida. Con esto del Machine Learning cambia el paradigma. Nosotros trabajamos con los datos de entrada, con los datos de salida, que es la clasificación. Por ejemplo, si queremos clasificar, es la clasificación, el es gato o no es gato, esa es la salida, y tiempo de entrenamiento. Y la máquina aprende el algoritmo por sí sola. Y esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia, el salto de paradigma que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, respecto de la programación. Es increíble, pero tiene una enorme potencia. Después ahora vamos a ver cómo es posible que hagan esto, ¿no? ¿Con qué tecnología? ¿Cómo es posible que una tecnología haga esto? Bueno, de hecho, tenemos un cerebro y todo esto de las redes neuronales les sonará. Ahora lo vamos a ver. Pero, ¿cómo es la tecnología que está atrás de esto? En realidad, lo que se creó desde la década del 50 es un símil de nuestro sistema nervioso, del componente primario de nuestro sistema nervioso, que es la neurona biológica. Se hizo un símil electrónico o informático, un símil lógico de una neurona artificial, ¿sí? Donde puede tener varias entradas, como acá las dendritas. Tiene varias entradas que van a un sumador. Cada entrada va con un peso distinto, que puede ser binario o puede ser un peso intermedio, un peso de, digamos, esta conexión puede tener más peso que esta y puede tener más peso que esta, por eso la W del weight en inglés, ¿no? Y esto va a un sumador y una vez que se logra una función, se le pone una función de activación, se le programa una función de activación que es la que dice: cuando la suma termine dando tanto, esto se activa y se activa con esta forma. Esto lo puede uno cambiar, ir modificando. Hay varias funciones de activación, pero no quiero con esto que aprendan, sino que entiendan qué tecnología es la que hay atrás que permite todo esto que les conté del entrenamiento, ¿no? Entonces, esto es una neurona que se llamaba perceptrón, la habían llamado los primeros que investigaron en este tema, y era una forma de emular lógicamente, electrónicamente, la neurona biológica, que es como
que recibe impulsos eléctricos por acá, los pasa a través de este cable, que es el axón, y después tiene terminales que le pasan esta información a otra neurona que está a continuación, o otras neuronas que están a continuación en la red. Si yo les cuento, por supuesto acá seguramente va a haber gente que ha estudiado biología o que ha estudiado este tema del cerebro, pero la cantidad de neuronas que tenemos en nuestro cerebro más o menos es equivalente a la cantidad de estrellas que hay en la galaxia nuestra, en Vía Láctea. Son 100.000 millones. Y tienen una configuración de conexiones, digamos, muy compleja, muy compleja. Y esas conexiones son las que definen después el aprendizaje, porque cuando uno logra un comportamiento exitoso, refuerza las conexiones que tuvo en su cerebro para poder llegar a eso exitoso, y cuando tiene una performance no exitosa, debilita las conexiones que usó y después utiliza otras. Y así es como se cree que es como el cerebro va aprendiendo a hacer cosas no solo mentales, sino a manejar el cuerpo en acciones deportivas, por ejemplo, o en movimientos, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que se logró hacer esta neurona lógica, pero un perceptrón solo podía resolver problemas muy simples, de sumas, problemas absolutamente lineales. Entonces se empezó a pensar en hacer redes de neuronas, ¿sí? Este es un ejemplo. En la década del 60, 70, se empezaron a hacer redes de neuronas, donde cada una de estas es una neurona que tiene sus entradas. Estos son la entrada inicial, capas ocultas adentro que se van conectando. Esta red se llama densa porque cada neurona se conecta con todas las de la capa siguiente, ¿eh? Y finalmente dan a una o más neuronas de la capa de salida. Entonces ya las redes podían llegar a resolver problemas más complejos que una única neurona o perceptrón. Ahora bien, lo que no se lograba en las décadas del 60 y 70 era métodos baratos desde el punto de vista computacional para entrenar una red, para que funcione y aprenda como yo quería que aprenda. Entonces, cuando no se lograban entrenar para mejorar la performance de las redes, apareció lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial. Se dejó de invertir, había mucho dinero puesto en la inteligencia artificial, y se dejó de invertir prácticamente porque no se lograban avances significativos en el entrenamiento de las redes neuronales. Y esto ocurrió hasta el año 1986, donde apareció un paper de cuatro personas, 4 científicos que estaban dedicándose a este tema, que descubrieron un nuevo algoritmo que lo llamaron propagación hacia atrás o backpropagation. Es si ustedes ponen en Google 1986 paper backpropagation, van a tener ejemplos del mismo, el propio paper. No quise perder tiempo acá mostrándolo, pero básicamente lo que hace es tiene la capa de entrada, las capas ocultas, como les había dicho antes, la salida, y lo que hace es que la salida, como tiene los datos etiquetados, o sea, yo sé si es un gato o no es un gato, yo sé si es un 1, un 0, un 2, un 3, los tengo etiquetados, le doy los datos a la red, el conjunto de datos, y la red me predice qué número es. Y al principio se equivoca un montón. Y yo le digo, no, esto no es un 2, esto es un 7. No, esto se hace con un algoritmo que se llama backpropagation, donde se calcula el error de la salida, la diferencia entre el valor que da la red y el valor que debió dar, porque yo tengo la etiqueta del dato, la estoy entrenando, no se olviden. Entonces le doy la diferencia y esa diferencia se propaga hacia atrás en forma de derivadas. Me atrevo a decir derivadas acá porque es un colegio de ingenieros y muchos conocerán el término. La función de error que se genera a la salida se deriva y se va propagando, hacia atrás. Entonces el sistema sabe todos los circuitos que utilizó para llegar al primer valor que da un error grande, y los circuitos que utilizó se debilitan,
los pesos, estos que yo les decía antes, estos pesos W que pesaba cada uno para la siguiente, se debilitan los que usó y se fortalecen otros que no fueron usados. Y se ve cómo es la diferencia de nuevo, prueba de nuevo con el dato, predice otro valor y se ve la diferencia. Y si la diferencia aumenta, vuelvo para atrás y digo, no, aumentó, tenés que debilitar otros y reforzar otros. Cuando eso se va, se utiliza un gradiente de toda esa función de error y finalmente se va achicando, se toma siempre la derivada y en el sentido inverso al gradiente para ir disminuyendo esa función error y finalmente se llega a un error aceptable, que es el error que yo puse como blanco en el sistema, en la red neuronal, cuando la programé, y llego a que la entrené y antes se equivocaba el 40% de las veces y ahora se equivoca el 0,01% de las veces y entonces esa red la considero entrenada. Y esa red entonces la puedo utilizar para clasificar fotografías, que en este caso gato no tiene importancia, pero podría ser fotografías, radiografías y un tumor, si es operable o no es operable, si es quirúrgico o no es quirúrgico, si es peligroso o no es peligroso, etcétera. Se puede utilizar para un montón de cosas. Esto con el aprendizaje supervisado. No quiero meterlos más, pero es una de las prácticas donde por lo menos los ingenieros electrónicos que nos dedicamos a esto trabajamos más, ¿no? Con la parte de clasificación, etc. El no supervisado, que es el que identifica patrones, ahí no tengo etiquetas, simplemente le digo, tenés todos estos datos, analizalos y dame patrones. Esa no requiere entrenamiento y lo que hace es bucear en los datos y encuentra relaciones, agrupamientos entre datos que yo no sabía que se podían agrupar por alguna característica, análisis de los componentes principales de esos datos, la ciencia de datos, la generación de nuevos datos a partir de los datos existentes, etc. Es una red, son redes neuronales que funcionan un poco distinto de la que vimos recién. Pero se están utilizando. En la ciencia de datos se utiliza muchísimo. El reforzado, en cambio, el reforzado tiene que ver con aprender a tomar mejores decisiones a partir de recompensas y castigos. Y va mejorando a medida que se usa. Por ejemplo, se usa mucho en videojuegos y juegos. Las aplicaciones de ajedrez que han aprendido a jugar por inteligencia artificial utilizan este aprendizaje reforzado. Juegan una partida, si pierden, es como que son castigados con la pérdida. Si ganan, son recompensados por ganar. Y entonces así se van reforzando las conductas ganadoras y se van debilitando las conductas perdedoras. Juegos, robótica, finanzas, las finanzas también entrenan sistemas para aprender a predecir mejor las acciones, la atención médica, las recomendaciones personalizadas, funcionan con esto. Cada vez que un sistema de Amazon me recomienda una compra o un aviso para que yo haga clic, está suponiendo que yo voy a hacer clic con una probabilidad determinada. Si yo hago clic, lo refuerza. Si yo no hago clic, para él es un castigo, entonces lo debilita ese tipo de decisión que tomó al proponérmelo y busca otra cosa. Se usa para gestión energética también, etc. Perdón, una cosa. Esta imagen y esta imagen me las hizo la inteligencia generativa. Le pedí al ChatGPT 4o que me genere una imagen para mostrar una madre con un niño recompensado, un hijo recompensado y un hijo castigado, y me lo generó el propio ChatGPT 4o. Y esto es lo mismo, le pedí que me dé una imagen. Ahora vamos a ver que esta imagen también de la generativa, también se la pedí. ¿Qué hace la IA generativa? Ya son varias redes neuronales que están configuradas de una manera. Vamos a ver la tecnología en un par de diapositivas para que tengan idea de qué va esto, ¿no? Y estos, ¿qué hacen? Pueden crear nuevos contenidos, imágenes, texto, música, videos, voz, etcétera, a partir de datos existentes. Y esto está revolucionando porque allá lo hacen tan rápido que lo que les decía, son interactivos. Entonces uno puede estar trabajando
y pedirle, yo estoy, por ejemplo, programando y le pido a la IA generativa que me genere un pedazo de código que estoy necesitando en la versión de lenguaje de programación que estoy usando, me lo hace y después le puedo decir, lo paso a mi sistema donde estoy programando y lo pruebo. Si no funciona, lo pongo de nuevo y le digo, mira, no me funciona esto, me lo corrige, etcétera. Está revolucionando sectores como el entretenimiento, el diseño, la publicidad, la programación. Hoy se está discutiendo si vale la pena aprender a programar o vale la pena aprender inteligencia artificial para pedirle que te programe la inteligencia artificial. Por ejemplo, la generativa, ¿no? Esta aplicación. Esta imagen que ustedes ven, esta imagen fue creada por el ChatGPT 4o, la versión más reciente del ChatGPT de OpenAI, de la empresa de OpenAI. El pedido, que se llama prompt, esta es una palabra que van a empezar a escuchar cada vez más, el prompt. El pedido es el renglón que uno le dice, quiero que me hagas una imagen que, bueno, yo lo que le dije simplemente, sin cumplir con todas las normas que yo pongo para hacer un prompt como la gente, digamos, que después les voy a pasar unos tips para que lo tengan y puedan empezar a sacarle mayor provecho, simplemente le puse, te pido que me generes una imagen potente que represente lo que significa la inteligencia artificial generativa para alguien que no sabe nada del tema. Y me generó esta imagen. Entonces después le dije, yo se la acepté, no la quise corregir ni nada. Y le dije, bueno, explícame por qué generaste esta imagen, qué me quisiste decir. Y me empezó a decir, un cerebro humano conectado a una computadora. Es la imagen, la imagen muestra un cerebro humano conectado a una computadora, lo que simboliza la integración. Esto me lo dijo el ChatGPT, lo que simboliza la integración de la inteligencia artificial con la creatividad y el pensamiento humano. Representa cómo la inteligencia artificial puede simular aspectos del cerebro humano para generar nuevas ideas y contenidos. Las salidas creativas, otra parte de la imagen que me generó. Alrededor del cerebro y la computadora hay representaciones visuales de diferentes tipos de salidas creativas, como música, arte, texto. Esto ilustra las capacidades de la IA generativa para producir una variedad de contenidos innovadores y creativos. Y conexiones y flujos de datos. Acá se ven conexiones y flujos de datos. Las conexiones entre el cerebro y la computadora y entre la computadora y las salidas creativas están representadas por líneas o flujos de datos. Esto simboliza cómo la IA procesa la información y genera nuevos resultados a partir de la información. Todo esto lo quise hacer no para, o sí, para ahorrarme trabajo, ya que la tengo, porque, por ejemplo, yo doy clase y mis alumnos me dicen, profe, ¿podemos usar la IA? Deben usar la IA. Lo que no pueden hacer es solo usar la IA y ustedes no poner nada de ustedes, porque la inteligencia artificial, cuando tiene información suficiente, hace cosas geniales. Cuando no tiene información suficiente o no la encuentra en los tiempos que él mismo se pone, que ella misma se pone, te tira fruta, manda cualquier cosa. Lo que se llama en el lenguaje alucinar. Alucina con cosas que no son ciertas. Bien, ¿cuál es la tecnología que está atrás de la IA generativa? Son los modelos de lenguaje grande, Large Language Models, son modelos de aprendizaje profundos muy grandes que se preentrenan con grandes cantidades de datos. ¿Se acuerdan el grafiquito que les mostré que la inteligencia artificial generativa tomaba muchos más datos para su performance y seguía aprendiendo? Hay un transformador subyacente, es un conjunto de redes neuronales, muchas de las que vimos hace un ratito para el aprendizaje supervisado, que consta de un codificador y decodificador que tienen capacidades el decodificador tiene capacidades de autoatención. ¿Qué es la autoatención? Es una palabra que está sonando mucho en los algoritmos que se generan para hacer inteligencia artificial generativa. Esta es una técnica que permite que cada palabra en una secuencia considere todas las otras palabras en la misma secuencia para decir cuál es la más relevante en un contexto dado. Esto se logra calculando una serie de atenciones o pesos que determinan cuánta importancia debe darse a cada palabra en relación con la otra. O sea, cuando estoy hablando, le hago un prompt, un pedido a una inteligencia artificial o un comentario sobre lo que hizo,
la inteligencia artificial ejecuta estos decodificadores y analiza todo lo que le digo y le pone un puntaje a las relevancias para ver a qué darle importancia de lo que yo le digo. Por eso es tan importante diseñar bien los prompts para tener resultados aceptables o buenos o excelentes con la inteligencia artificial. Estos transformadores son capaces de entrenarse sin supervisión, aunque una explicación más precisa es que llevan a cabo un autoaprendizaje, es como que se supervisan a ellos mismos. Es a través de este proceso que los transformadores aprenden a entender la gramática, los idiomas y los conocimientos básicos. Se imaginan el impacto que esto tiene en la traducción, ¿no? Ahora podemos llegar a traducir, le podemos dar a la inteligencia artificial que nos traduzca una frase, pero aparte le podemos contar el contexto en el que queremos decir esa frase, y entonces se centra no solo en la frase y cómo se traduce al inglés, por ejemplo, sino en qué estamos queriendo decir, el sentido de lo que estamos queriendo decir dentro del contexto que le estamos dando para hacer la mejor traducción. Un salto cualitativo. Esto nos lleva, ya vamos acercándonos al final, nos lleva a nuevas formas de trabajar. Yo siempre digo, lo que se terminó con la inteligencia artificial seguro es la hoja en blanco, la famosa hoja en blanco cuando uno se ponía, tengo que diseñar un curso para, y una hoja en blanco decir, bueno, voy a dar tal tema, bueno, olvídense, la inteligencia artificial generativa es ideal para darnos una primer versión o primer borrador de algo que queremos hacer. Le decimos, este curso, esta charla que estoy dando, empezó con tengo al lado, no la voy a mostrar, pero tengo un Word que me hice con lo que le sugerí, el prompt que le hice a la inteligencia artificial generativa para decirle que iba a hacer esta charla, que la audiencia no iba a conocer nada del tema, que eran en general ingenieros, que, bueno, le dije todo y que iba a tener 45 minutos y que me gustaría hablar de estos temas. Y él me hizo, me hizo el primer esquema de la charla, me lo hizo la inteligencia artificial. Y yo lo que hice después fue acomodarla un poco a lo que me habían pedido, a lo que yo quería hacer, y saqué una cosa, puse otra, pero en general la charla estaba armada por la inteligencia artificial. Acá les dejo un tip muy interesante, que es los pasos para lograr un buen prompt. Si ustedes le van a pedir algo a la inteligencia artificial y siguen estos 5 pasitos, lo que les saquen a la inteligencia artificial va a tener mucho más que ver con lo que ustedes quieren que si le piden directamente, haceme tal cosa o se lo piden en un lenguaje coloquial, digamos. Si lo estructuran así. Primero le indican el rol que quieren que tome. Quiero que actúes como un experto en inversiones. Quiero que actúes como un médico o como un director de un hospital o como un rector de una universidad. Le doy el rol que quiero que asuma. Después le pido un resultado claro y concreto. Quiero que me hagas un temario de esta manera, un cuadro que haga esto, un curso, que me diseñes un curso de tanta duración. Bien, es lo que le estoy pidiendo como resultado. Indicarle el objetivo. Eso lo quiero porque voy a hacer, lo voy a presentar en tal lado, lo voy a mostrar en tal lado, lo voy a mandar a tal lado, etc. Después darle el contexto o la audiencia. En este caso yo le conté para quién iba a dar esta charla y me sugirió cosas para esta audiencia. Y después, si hay limitaciones o restricciones, dárselas para evitar después tener que sacarlas de todo lo que me diga. Ahora les voy a mostrar enseguida un ejemplo cuando uno no le da esto, lo que puede llegar a pasar. Y acá les quería contar de 2 casos rápidamente, porque, bueno, empezamos un poco más tarde, pero voy a tratar de terminar antes de las 8 para darles un ratito para hacer alguna pregunta o comentario si quieren. La atención automática de clientes, bueno, esto una pyme de software, tenía 3 técnicos que trabajaban de 9 a 18 de lunes a viernes. ¿Y qué hizo? Contestaban correos. A todos los clientes que instalaban ese software le contestaban correos electrónicos. Lo que hicieron fue una red, un sistema de inteligencia artificial, lo entrenó con todos los correos electrónicos del último año que habían contestado los 3 técnicos y a partir de un lunes cambiaron la llave y los mails los empezó a contestar esta inteligencia artificial.
¿Y qué hicieron los vendedores? Perdón, ¿qué hicieron los técnicos? El empresario los hizo reentrenar como vendedores. Esto es una empresa chiquita de software que tiene unos 20 empleados. Entonces, fíjense el esquema win-win-win. Los clientes ni se enteraron que ahora los mails se lo contesta una inteligencia artificial y si ellos repreguntan porque siguen con el problema, ahí se mete el verdadero técnico. Sabe que hay una repregunta y se mete a ver qué pasó, que no lo pudo resolver. Pero en la primera semana, el 98% de los correos los contestó correctamente la inteligencia artificial. Y los vendedores, los clientes tienen un técnico 7x24. Le sacaron la restricción de 9 a 18 para hacer las consultas o las respuestas. Los técnicos dejaron de ser técnicos, pasaron a ser vendedores, solo son técnicos 1 o 2 horas por semana que se meten en los problemas no resueltos y ganan no solo su sueldo ahora, sino que también gana comisiones por las ventas. Y el empresario tiene por el mismo sueldo 3 vendedores más que le están vendiendo y han ampliado sus ventas. Es un esquema donde todos ganaron. ¿Cuál es la otra cara? La firma Indian Dukan, por ejemplo, lo pueden googlear esto, reemplazó en el 2023 al 90% de sus empleados de un contact center por un chatbot y automáticamente los despidió. Entonces, de nuevo, y vamos a ver algunos temas éticos en un momento, esto es tan bueno, tan malo como los seres humanos que lo manejan, como pasa en realidad con todas las tecnologías, ¿no? Esto me llegó hoy. Me voy a tomar un minuto más, pero lo quiero mostrar. Me lo comentó hoy un amigo que es profe de matemática de primaria y de secundaria, y me contó en un WhatsApp esto que les estoy mostrando, ¿no? Que estaba en la escuela, tenía un montón de archivos con ejercitación de matemática de tercer grado, de distintos años que él había hecho, escritos en un código que es para escribir texto matemático, ecuaciones, ¿no? Y que después un intérprete los pasa a PDF para darle a los chicos las guías de ejercicios. Había cálculos, pero también problemas con relato tipo Juancito tenía 28 figuritas, perdió 9, cuántas le quedaron, etc. Entonces me cuenta mi amigo, le dije a ChatGPT que tengo todo ese material, se lo di y le pedí si me puede producir un único documento entre todos los de todos los años que evite repetir los ejercicios, porque había ejercicios que en un año estaban repetidos en otro, etc. Y le pido también que me lo escriba en código látex para poder después pasarlo a PDF. Por supuesto, me dijo, estoy aquí para ayudarte, etcétera, todo lo que dice la inteligencia artificial, el ChatGPT. Y le mandó todo armado perfecto y al toque. Me dice, me mandó todo perfecto y al toque. Cuando lo compilo en el PDF, antes de mandarlo a mis alumnos, lo miro y me pareció algo raro, no lo reconozco. Presto más atención y me doy cuenta que sin que yo se lo pidiera, resolvió los problemas y los cálculos e incluyó las respuestas. En el documento que generó, incluyó las respuestas a los problemas. Le tuve que explicar que era para los alumnos y me pidió disculpas y lo reparó. Entonces, con volvemos al anterior. Si él le hubiera hecho este prompt que uno con esta estructura, le hubiese hablado de la audiencia, que eran los alumnos que iban a hacer los ejercicios, o le hubiera dado como limitación y restricción que no los resuelva, que solo los copie los ejercicios. Y se hubiera evitado este retrabajo que por suerte que el chat GPT retrabaje no es problema. El problema es si lo mandaba sin darse cuenta, que le mandaba a todos con los resultados a los chicos, ¿no? Ese era el tema. Bueno, nuevas profesiones que están apareciendo. Hoy analistas de datos, business intelligence, ingeniería de prompts. Esto que les digo de los prompts, hay gente que se dedica a generar prompts para otros. Sabe generar prompts y genera prompts para otros para que otros puedan usar mejor la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y un consultor de inteligencia artificial, otro es una persona que, por ahí un poco como yo, que soy generalista, no soy especialista en ningún tema de inteligencia artificial, pero me puedo parar ante una empresa, así como antes me paraba y le decía, para mejorar tu función de innovación tendrías que hacer esto. Ahora le puedo decir, mira, por el tipo de empresa y los sistemas que ya manejás y todo, la inteligencia artificial te podría ayudar en esto, y en esto otro, no, porque no tenés datos suficientes, porque no tenés las características para que te ayude, etc. Y acá, por ejemplo, el otro día estuve con una amiga de mi hija
que vino en el Día del Padre, el almuerzo del Día del Padre, ella no tenía la familia en Buenos Aires y se sumó, es amiga de mi hija, se sumó al almuerzo. Y en un momento, por ser cortés, le digo, ¿a qué te dedicas? Miren lo que me contestó. Me dedico a utilizar IA, inteligencia artificial, para corregir textos, guiones, planes de marketing y generación de contenidos para Instagram, para otros. Y también ayudo a tesistas de una universidad a generar los prompts para sus investigaciones con inteligencia artificial. ¿Qué tal, Vive de esto. Una chica que tiene 30 años y utiliza la inteligencia artificial para ayudar a otros. Bueno, vamos terminando con algunos desafíos éticos y legales que nos plantea la inteligencia artificial. Uno de los temas candentes es la propiedad intelectual. ¿Quién es el propietario de los resultados de la IA? Para empezar, todas las leyes de la propiedad intelectual dicen que la propiedad intelectual es toda creación de la mente humana y el tema es, si un cuadro lo crea una inteligencia artificial, ¿lo creó una mente humana? ¿De quién es la creación? ¿De la inteligencia artificial? ¿Del que paga el abono y la utiliza y le hace el prompt para que le genere el cuadro? ¿Del que programó la inteligencia artificial? Bueno, yo le pido al ChatGPT que me haga un discurso y después un discurso de un hipotético presidente y después le hago ese discurso, agarro con otro programa de inteligencia artificial la voz de Luis Brandoni y hago que ese discurso lo lea Luis Brandoni como si fuera el presidente, con la voz de Luis Brandoni. Y esa creación, ese audio que yo lo circulo, ¿quién tiene los derechos de ese audio? Luis Brandoni porque es la voz de él, yo porque le hice el prompt para que me diga cuál era el discurso que iba a decir. Con la inteligencia artificial están entrenando las redes grandes con datos nuestros. Mi dato, si una red la entrenaron con mi dato, ¿no puedo reclamar algo de la propiedad de eso? Porque están usando datos míos para entrenarlo. Por supuesto que ya se deben haber encargado en la letra chica cada vez que acepto todo y entrego todo. Pero bueno, son temas que se están planteando hoy muy fuertemente. Otro desafío ético, conducción autónoma. ¿Quién es responsable cuando ocurren accidentes en una conducción autónoma? El que alquiló el auto, el usuario que lo alquiló, la compañía que me lo alquiló, la compañía que se lo vendió a la compañía que me lo alquiló, el fabricante, el que programó la red que aprendió, el que la entrenó. Bueno, hay un tema de responsabilidad ahí. Cada uno tendrá su visión y hay abogados y gente, economistas y científicos trabajando con estos dilemas éticos que aparecen, ¿no? En los conflictos armados, cada vez más la inteligencia artificial va subiendo de nivel y está llegando a la decisión de ataques o no ataques hechas por sistemas de inteligencia artificial. Y si se comete un crimen de guerra, ¿quién es el responsable? ¿El que permitió que elija la inteligencia artificial? ¿El que programó la inteligencia artificial y la programó mal para que elija mal? O, bueno, y ya que hablamos de estos conflictos éticos desafíos éticos, no conflictos, desafíos éticos y legales que están apareciendo, justo el 14 creo que fue la reunión de la cumbre del G7, el 14 de julio, no sé si alguien llegó a leer esto, el discurso del Papa Francisco en esa cumbre fue sobre inteligencia artificial y los dilemas éticos. Y yo les quería compartir para terminar, ya terminamos ahora, disculpen que me pasé un par de minutos de las 8, les quería compartir algunas de las reflexiones del Papa que vale la pena. Fíjense lo que dice acá, un instrumento fascinante y tremendo, percibido de modo ambivalente. Por una parte, entusiasma por las posibilidades que ofrece, por otra, provoca temor ante las consecuencias que podría llevar a producirse. Bueno, no es lo mismo que la energía nuclear, que la tecnología, todo que está en manos del hombre, siempre tiene esta doble posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que acá, fíjense cómo la pesca enseguida el Papa Francisco en lo último que va a decir. Hay 4 comentarios de él. Dice que contribuirá a la creación de un nuevo sistema social caracterizado por complejas transformaciones de época. O sea, él ya reconoce el impacto que va a tener esto en nuestra sociedad.
podría traer consigo una mayor inequidad entre naciones avanzadas y naciones en vía de desarrollo y entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas. La máquina puede elegir, fíjense qué interesante, acá está la gran diferencia de la inteligencia artificial con el resto de las tecnologías. La máquina puede elegir por medio de algoritmos entre varias posibilidades y se basa en criterios bien definidos o en inferencias estadísticas. El ser humano, en cambio, no solo elige, sino que en su corazón es capaz de decidir. La decisión es un elemento que podríamos definir como el más estratégico de una elección y requiere una evaluación práctica. Habla de la diferencia entre elegir y decidir. Por esta razón, frente a los prodigios de las máquinas que parecen saber elegir de manera independiente, debemos tener bien claro, y este es el mensaje profundo que está tirando acá, debemos tener bien claro que al ser humano le corresponde siempre la decisión, o le debería corresponder, incluso con los tonos dramáticos y urgentes con que a veces ésta se presenta en nuestra vida. Y con esto terminamos con esta charla introductoria. Espero que les haya sido provechosa y les haya sido inspiradora para que decide, bueno, a ver, me meto con esto, me meto con esto. Bueno, no sé si quieren tomar la palabra. Juan, ¿querés comentar algo, darle cabida a la gente? Cualquier cosa, si alguien, acá está levantando la mano, me voy a correr, voy a silenciarme y, bueno, atendemos las preguntas que aparezcan. Yo no sé cómo les doy. A ver. Yo le doy acceso, ahí te di acceso, Juan. Ah, bueno, perfecto, gracias, Gustavo. Gracias. Juan Eduardo Santamaría, ¿vos querías decir algo? Hola, sí, buenas noches. Muy buena la charla. La consulta es la siguiente: ¿qué herramientas es la que tenemos apta para usar? Es decir, ¿solo el chat GPT-4 o 5 o lo que salga próximamente? Pero ¿cuál más está disponible para el ciudadano a pie, digamos? Mirá, hay un montón. No te las puedo decir porque, como dije en una de las diapositivas, están saliendo 10 a 20 nuevas por semana. Es un torbellino de herramientas. Hoy tenés el Gemini, el propio Windows a la derecha tiene un chat GPT integrado ya, pero hay montones de herramientas, muchas que son pagas y algunas que son de código abierto también. El grupo Meta, por ejemplo, la empresa Meta, que está sacando aplicaciones de muy buen nivel y que son gratuitas. Pero bueno, ahí lo buscás en Google, te aparecen, porque encima tenés especializadas. Si a vos te interesa generar texto, es una cosa. Si te interesa generar video, podés usar otras o arreglar videos. Hay para todo. Podés hacer unas que le metés un video y le decís, decime en qué fotograma pasa tal cosa, y te identifica que pasa eso y te dice, en el minuto 17 pasa lo que vos estás diciendo. Hay una cascada que están apareciendo por semana un montón, no te puedo decir cuál. Yo, si me preguntás a mí, yo tengo siempre abierto el chat GPT-4o en el trabajo y vivo trabajando con eso. Por ejemplo, el otro día hubo que cotizar un curso para una compañía y era de un tema que no había un experto en la facultad. Si el curso se tomaba, porque era un curso pago, había que tomar al experto. Para poder cotizar el curso, en el chat GPT, lo que se hizo, la persona que lo cotizó, le introdujo 3 PDFs con 3 libros de los mejores que hay sobre el tema y le dio las restricciones. Le dijo, tenemos que cotizar un curso de hasta 6 meses, de hasta una vez por semana, de 4 horas, sobre estos temas, para una compañía que se dedica a tal cosa. Haceme un curso, ¿cómo sería un curso de...? Bueno, le preparó el esquema del curso y con eso le corrigió algunas cosas y le llevó 2 horas poder cotizar un curso que si no le hubiese llevado una semana de llamar al experto
o leerse los libros, que es imposible en una semana leerse los 3 libros, o llamar al experto. Y bueno, con el ChatGPT fue suficiente para poder hacer su trabajo, que era cotizarlo. Obviamente, si después se acepta la cotización, se llamará al especialista y verá si todo eso está perfecto o hay que modificar alguna cosa, pero ya tenés la base, digamos. Es como yo digo, para la página en blanco que no exista más y que nos dé una mano para arrancar el impulso ese inicial para ponernos en movimiento, es absolutamente ideal. Y con el ChatGPT o alguno similar, el Gemini o el de Microsoft, te puede alcanzar perfectamente. ¿Alguna pregunta más? Sí, el ingeniero Rubén Rodríguez está ahí, tiene habilitado para participar. Pregunta o comentario, ¿eh? Si quieren pueden hacer también un comentario, o comentarle al resto algo que les haya pasado, alguna experiencia que hayan tenido, algo que no hayan podido hacer, nada. Preguntas o comentarios. Yo, Hola, como le digo, no soy un especialista en ningún tema, soy un generalista y los puedo... Hola, Rubén. Buenas tardes, ¿cómo te va, Sebastián? Ante todo, te felicito por la clase, la exposición que estás dando, muy clara, muy concisa. No es engorrosa, pero es nueva y es novedosa. Las preguntas son las siguientes. El chat GPT-4o, yo lo he visto actuar, pero todavía no lo incorporé. ¿Es gratuito? No. En principio no. En principio no. Bien. Bien. Por otro lado, como conclusión saco que es muy importante el prompt, ¿sí? Para poder... Totalmente. Es fundamental ubicar un estado de situación, digamos, como decimos los ingenieros, para poder darle mejor calidad a la pregunta o a la situación a la inteligencia artificial. Por otro lado, la revisión de lo que expone la inteligencia artificial y finalmente la decisión de cada uno. ¿Por qué? La pregunta es esta. Donde dice el discurso del Papa Francisco, ¿lo hizo la inteligencia artificial? Te digo por qué. Porque dice 14 de julio de 2024 y el Papa dio este discurso el 14 de junio de 2024. No, eso me equivoqué yo. Disculpa, no te quise no te quería hacer esa pregunta, pero... Totalmente. Me llegó el comentario, yo estaba preparando esta charla hace unos días. Somos colegas utenianos, pero... No, está bien. Le puse Julio, después lo corrijo antes de enviárselo, pero sí, fue hace 5 días. Yo estaba terminando de preparar esta charla y mirá, justo, y no soy creyente, pero justo había puesto dilemas éticos, algunos desafíos éticos, y en un grupo de inteligencia artificial de WhatsApp me llegó el discurso del Papa Francisco sobre inteligencia artificial, dilemas éticos de... justo. Entonces me lo puse a leer y completé la presentación con los dichos del Papa. Pero no, le puse mal yo la fecha. ¿Cuán importante es o debe ser la revisión en todo esto? Porque no creo que sea perfecta la inteligencia artificial, ¿sí? Por eso te pregunté. Acá el error fue nuestro, humano, digamos. Pero ¿la inteligencia artificial puede llegar a cometer este tipo de errores? Sí, y peores también. Hace un tiempo le preguntamos al ChatGPT por qué se festejaba el Día de la Mujer en la Ciencia, el día que se festejaba, que no me acuerdo qué día era, hace un par de meses, y contestó enseguida que era por el nacimiento de Marie Curie, que era la única científica mujer que ganó 2 premios Nobel, y nada que ver, Marie Curie nació en septiembre. Contestó cualquier cosa. Entonces le dijimos, no, mirá, estás equivocado, Marie Curie nació, perdón, sí, me equivoqué. Pero hay que revisar, porque no dice no sé, nunca va a decir no sé, siempre va a contestar con una seguridad pasmosa, cosas que en realidad son siempre probabilidades. Siempre lo que genera es la probabilidad de predecir la siguiente palabra. Por eso es muy importante la revisión, ¿verdad? La revisión de lo que dice el... Totalmente. Bien. Totalmente. Te agradezco mucho, Sebastián. Y nuevamente, gracias a vos, Rubén, por estar muy escuchando claro, la charla. Muy claro.
muy claro. Gracias. Bien. ¿Algún otro comentario, consulta, pregunta? Javier. Javier está siguiente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Yo alguna experiencia, algunas pruebas he hecho con esto de algunos prompts, digamos, más bien con este juego de roles, como planteaban preguntas más técnicas. La consulta que quería hacer si tenía experiencia usando un prompt mucho más técnico del tipo calcular un pórtico simplemente apoyado de tales dimensiones bajo tal normativa, y buscar la optimización de perfiles de tal o cual forma, digamos. No sé, Sebastián, si lo ha utilizado de esa manera o si ha visto ejemplos que se utilicen de esa manera. No, la verdad que no es ya para temas técnicos muy, muy precisos, y supongo que no será para inteligencias artificiales generativas generales, porque hoy están saliendo ya inteligencias específicas para arquitectura, específicas para ingeniería, para diseño gráfico. Entonces ahí sí, claro, yo no soy un especialista en ninguno de esos temas. Posiblemente haya una ingeniería de prompts propia donde se pueda rescatar lo mejor posible y más fidedignamente posible todo ese conocimiento que hay atrás de esos temas específicos. Pero sí, yo calculo, por lo que me decís, si bien no tengo la experiencia, calculo que sí, que en los sistemas especializados seguramente ya hay prompts de esas características que vos mencionás. Perfecto, muchas gracias. De nada. El siguiente es Ricardo Fragano. Hola Ricardo, buenas noches. Está Ricardo, habilitado, tenés Ricardo. el micrófono muteado. Estás muteado, Ricardo. ¿Ahí? Hola. Ahí sí te escuchamos. Perdón por la omisión. Pensé que cuando me habilitaban se habilitaba todo. Pero bueno, la pregunta que yo tengo es la siguiente. Yo no soy usuario de inteligencia artificial todavía. Estoy aprendiendo y me ha servido mucho esta charla. Y quería consultar lo siguiente. Si hay dos personas que le hacen exactamente la misma pregunta a la inteligencia artificial en forma contemporánea, ¿obtienen la misma respuesta? Mirá, si arrancan un chat de cero con la inteligencia artificial y no tienen un contexto previo, es probable que sí, que obtengan si la hacen en el mismo momento, ¿no? Porque la inteligencia artificial dentro de una semana ya está entrenada con todos los chats que tuvo en la última semana. Sí, eso está claro, pero, sí. Si la hacen en el mismo momento y sin un contexto previo en ese chat, que es lo que tiene, el contexto es lo que toma en cuenta para analizar la pregunta, es probable que obtengan la misma respuesta. Sí, sí. Lo que cambia es el contexto. Si yo vengo manteniendo una conversación, cuando le hago cuando le meto ese prompt, le hago esa pregunta, toma en cuenta todo lo previo, todo, no sé si el chat es muy largo, pero sí un cierto contexto toma en cuenta, es lo que le da la capacidad a estos sistemas, ¿no? Si no, probablemente sería la misma. Probablemente sería la misma, sí. Claro. ¿Y qué hay, digamos, en la inteligencia artificial? Porque una de las cosas que más preocupan es el reemplazo de los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, vamos a estar todos mirando televisión y no sabemos de qué vamos a trabajar. Entonces, yo a veces me pregunto, digo, y veo, ¿no es cierto?, lo que reemplaza la inteligencia artificial, más bien yo lo asocio a trabajos intelectuales, digamos. No veo a la inteligencia artificial haciendo de plomero, por ejemplo, o revocando una pared, aunque sí podría manejar una máquina por ahí que lo haga, ¿no? Pero hay algunas tareas que por ahí los veo más difícil. ¿Hay algo, digamos, en ese sentido, alguna tendencia en ese sentido? Te diría que sí, hay profesiones, hay mucho escrito sobre eso, y ahí se puede buscar.
mucho responsable de recursos humanos de compañías grandes y todo, que ya han hecho sus propias evaluaciones de cuáles son los primeros puestos que son los que van a estar influenciados y tocados por la inteligencia artificial y que deberían ayornarse las personas que lo están haciendo o para utilizarla para potenciar su trabajo. Si yo soy una persona que está en el área comercial y me piden cotizar un curso, como pasó ahora con esto de la facultad que conté, si yo con inteligencia artificial lo hago en 2 horas, si yo no sé inteligencia artificial y pretendo tardar una semana y que me paguen por esa semana de trabajo, en algún momento me van a decir, mirá, o ayornate o andate, porque tomo otro que utiliza la inteligencia artificial. Con lo cual, no es que mi puesto va a desaparecer, pero la productividad de mi puesto va a cambiar completamente si yo desestimo esta tecnología, voy a estar fuera de carrera, porque es como tomar a un lerdo y a un rápido para que me hagan el delivery de pizza. Si alguien la hace en 5 minutos, no voy a tomar a alguien que tarda 2 horas para llevar una pizza. Claro, claro. Así que ahí está. Y ahí está el tema de que no le vamos a poder escapar. Porque si hay algo que va a impactar en nosotros es en la productividad, seguro. Después, si mi trabajo completo lo puede hacer eso ya será otra historia y me tendré que reconvertir. Pero seguro me tengo que meter en el tema para ser más productivo, porque si no lo está haciendo el de al lado. Hoy discutía con un alumno en clase que me decía que tenía un emprendimiento que ayuda a hacer guiones, a gente que hace videos para Instagram y videos. Lo mismo que hacía esta chica que yo les mostré. Y él lo hace videos desde los 16 años, estudia ingeniería, pero estudió videos en academias y considera su trabajo, dice, no pueden comparar mi trabajo con el que hace una inteligencia artificial de Morondanga. Pero una inteligencia artificial no es la que hace el trabajo. Asiste a otra persona como él que en lugar de hacerlo en una semana lo está haciendo en 2 horas. Entonces, lo puede cobrar distinto. En vez de darle servicio a una empresa o a un emprendedor, le puede dar servicio a 20 en ese tiempo y cobrarle un poco menos a cada uno y ganar mucho más. Entonces, yo le dije, mirá, si no te gusta, metete igual en la inteligencia artificial, porque por ahí tenés que cambiar de trabajo, porque tu trabajo sin inteligencia artificial no lo vas a poder hacer, porque va a haber otros que sí lo hacen. Pero no le digas si no te gusta, porque ya entra mal, ¿viste? Ya lo haces entrar mal. No, pero ¿sabés qué pasa? Mirá, tenés que decirle, encontrarle el gusto. Encontrarle el gusto, sí, tenés razón. El tema es que yo tengo una hermana que era fotógrafa y se dedicó al laboratorio, era laboratorista. Hacía las exposiciones de fotografía famosas que se hacían en Buenos Aires, las hacía ella, las ampliaciones esas de 80 centímetros por 60 que se muestran en los centros culturales, ella las hacía en su laboratorio, todo analógico. Cuando empezó la fotografía digital, yo vislumbré, porque soy un experto en innovación, más o menos vislumbré lo que venía pasando. Y le decía, pasate a la fotografía digital porque te vas a quedar sin trabajo. No, eso no es arte, la fotografía digital no es arte. Y yo le decía, mirá, los pintores hace 100 años, cuando salió la fotografía, de la cual vos sos fotógrafa, decían lo mismo de los fotógrafos, eso no es arte. Y la gente no se retrató más, se sacaba retrato con un fotógrafo, no con un pintor. Estás diciendo lo mismo que decían los otros. Bueno, ¿cuál fue la cosa? No se metió y hoy se dedica a otra cosa, tuvo que dejar su laboratorio, porque no está más. Esto es lo mismo. La inteligencia artificial viene a ayudarnos a todos, los que queremos que nos ayuden. Los que no se dejan ayudar y se niegan y van a tener problemas para mantener sus clientes, para mantener sus trabajos, porque hoy no vas a ser productivo dentro de un tiempo si no utilizas la inteligencia artificial. Cierto, muy cierto, sí. Yo creo eso, ojo, no soy... Esa es mi creencia. Como decís vos, yo coincido. Todas las épocas han ido evolucionando en productividad. Cada vez se ha sido más productiva la actividad de las personas. Y probablemente este sea un paso más, ¿no? No sé si alguna vez tendrá límite eso, pero es muy probable que sea un paso más. Sí, pero yo creo que es disruptivo con respecto a la productividad, es absolutamente disruptivo. Hace videos de cero,
muestra videos que no existen, que no fueron filmados, no hubo actores, solo hubo un prompt que lo pidió. Y genera un video que existe, que tiene existencia real, que uno lo ve. Está filmado. El otro día vi un video de una selfie de una chica quinceañera o de una chica jovencita que se hacía un video selfie y bordeaba toda una pileta. Y en la pileta se veía gente en reposera, gente bañándose, y ella contaba algo, ¿no? Contaba una experiencia, estoy acá en el club tal, y bueno, después que muestran el video, que dura 1 minuto 20 más o menos, nos muestran el prompt con el que fue pedido a una aplicación, era una propaganda de una aplicación, y era el prompt que le había pedido a la aplicación que le haga ese video, inventó todo, inventó la cara de la chica, inventó la ropa, inventó la gente que estaba atrás, creó todo, y en horas le hizo, en horas o en minutos, le hizo el video de 1 minuto 20 que estaba pidiendo. Y el video no existe, y la chica parecía real, la pileta parecía real, la gente parecía real. Digo yo, ¿no? Cuando puse las condiciones, los condicionantes éticos que va a haber, ¿qué va a pasar con las fake news, ¿no? Cuando veamos a una persona hablar con su voz y decir una barbaridad, nos vamos a empezar a preguntar, ¿lo habrá dicho realmente o habrá sido un invento de alguien que le hizo un prompt adecuado y lo sacó y lo viraliza por las redes, ¿no? ¿En qué va a quedar? Guarda que estamos ante un momento muy, 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 muy complejo. Es complicado. ¿Se puede saber si un video es genuino o está hecho con inteligencia artificial? Se puede saber. El tema es que tenés que hacer intervenir expertos, y hoy tarda más en intervenir un experto y definir si eso es real o no que en viralizarse un video. Y cuando se viralizó ya la sociedad lo tomó como válido. Sí, pero muchas veces se usan, viste, que se usan que era falso después. Pero viste que muchas veces se usan como prueba los videos. Sí. En un proceso. Bueno, acá van a tener que agregarle los expertos que digan si ese video es genuino o no. El problema es el daño en la sociedad. Si a mí me difaman con un video, porque me hacen decir una barbaridad a mí públicamente y se lo muestran a todos mis alumnos o a la gente que me conoce de la facultad de toda la vida, y cuando yo logro que Ariel Garbas, que es el experto en informático de la facultad, que es una persona pública, por eso la nombro, demuestre que eso es falso, ya me hicieron pedazos en la red. Chao. ¿Cuánto cuesta levantar eso después? Es imposible. Muy complicado. Bien. Gracias. No, por favor. Como última pregunta y para cerrar, está Alejandro Sendín. Estás silenciado, Alejandro. Hola, buenas noches. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Alejandro. Excelente. Bueno, buenas noches a todos, ¿no? Excelente la charla, ingeniero Bride. La pregunta, a ver, yo no soy usuario, pero veo que esto, aparte me presiona, tanto en la parte de dar clase en la facultad. La pregunta es muy concreta. Cualquiera de estas inteligencias artificiales usan toda la info que hay en la red, en la internet, o uno puede llegar a ponerle un alcance, o sea, a reducirle, ¿no? A ver, la pregunta va para esto. Yo le puedo decir que corrija textos de alumnos, que a veces se hace eterno leer textos de alumnos, más allá de que uno lo hace con la mejor buena voluntad, pero uno le puede decir que se restrinja a textos, por ejemplo, que uno ya tiene en el aula virtual, o la única posibilidad que siempre estas inteligencias artificiales usan todo lo disponible de Internet. No sé si se entiende la pregunta. No, vos podés ponerle, sí, podés ponerle páginas web y decirle que la información que busque, para responderte, busque la información que está en esas páginas web. Solamente, podés restringirle el universo. Lo que pasa es que ¿viste? Uno nunca sabe bien dónde están las cosas, dónde están las páginas, pero bueno, hay forma de restringirlo. De hecho, los sistemas que son expertos, se van especializando en temas, la especialización la logran de esa manera, restringiendo a los sitios técnicos
donde van a buscar para usar menos recursos para contestarte las preguntas técnicas, sino meter la pata con datos que puedan parecer, pero que no tienen nada que ver con el contexto. O que están dichos, ponele que vos, al restringirle así las páginas técnicas a las que va a entrar, evitás que vaya a una página general donde alguien que no sabe hace una afirmación errónea sobre lo que vos estás queriendo contestar. Y él lo toma como verdad y te lo trae, porque esta persona es una persona famosa, pero no sabe nada de ingeniería. Entonces dijo una barbaridad. Y esto te lo toma como una verdad. Cuando vos le restringís, le vas logrando las especializaciones. Pero sí, podés restringir. Muchísimas gracias, muy amable y lo felicito de vuelta por lo práctico de la charla. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, Alejandro es el último que pidió la palabra. Hay una persona más, Mariana Rutitsky. Bueno, que estaba ahí. Bueno, tiene que habilitar el sonido, Mariana. A ver ahí, sí, ahí estoy. Ahí se escucha. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Quería nada más hacer una consulta porque después de todo lo que escuché, que me pareció interesantísimo, me resulta, es una pregunta un poco más, no sé cómo decir, más profunda tal vez. Me imagino un mundo donde todas las personas estén utilizando inteligencia artificial probablemente a la vez, probablemente en simultáneo, en muchísimas áreas y en muchísimos temas, al mismo tiempo al estilo de lo que hoy sería, yo me lo imagino así, la utilización de la energía eléctrica, ¿no? Solamente por ahí condicionado por la duración de los periodos de trabajo o los horarios de trabajo, ¿no? Pero en todo el mundo acompasado a lo que es un calendario laboral. ¿Qué capacidad de cómputo hace falta para que todas las personas utilicen al mismo tiempo la inteligencia artificial en distintos temas a la vez? Porque se me hace como muy difícil de imaginar qué posibilidades, digo yo, me tocó a mí presenciar hace ya muchísimos años algún tipo de solicitud del hemisferio norte de las máquinas ociosas allá por el año 2005 para hacer los procesamientos que hacían falta para procesar cuestiones relacionadas con la vía informática y todo lo que tenía que ver con la genética, porque no les alcanzaban en esas oportunidades las máquinas disponibles que había ni en España ni en Europa y necesitaban más capacidad de cómputo para poder realizar para correr esos programas que representaban una cantidad de energía y una cantidad de bits en ese momento infernal. Hoy a mí se me ocurre algo del estilo, si bien ha cambiado la tecnología, tenemos otro tipo de materiales con los chips y demás, pero no me puedo imaginar a todas las personas del mundo utilizando inteligencia artificial con el nivel de energía y de capacidad de cómputo que requieren en los diversos temas en simultáneo en distintos lugares del mundo. ¿Hay algo de esto que me pueda decir? Porque me resulta como algo muy desafiante. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante, y lo es desafiante para, no solo para nosotros como personas que vamos a ser los usuarios, sino para todos aquellos que están dándonos, que le quieren dar a la gente el servicio de poder utilizarlo. El tema de la capacidad de cómputo tiene un impacto no solo en el uso, sino también en los entrenamientos. Hay muchos proyectos que están frenados porque necesitan una capacidad tal de cómputo para poder ser entrenados y poder ser, por lo tanto, utilizados con eficiencia, que son proyectos que están demorados, porque claramente lo que se está empezando a quedar atrás es el hardware, los fierros. El otro día salió una noticia que en INVAP han desarrollado un chip óptico
para fomentar las telecomunicaciones en otros espectros y no en el espectro de comunicación normal entre satélites, que se está tomando toda esto, la red global de comunicaciones, no dan abasto y están desarrollando hardware nuevo para poder procesar esta cantidad de información. Lo que sí es claro es que con el hardware actual no vamos a poder. Con la energía que consume el hardware actual no vamos a poder abastecerlo. Entonces, todas estas son investigaciones paralelas. Por un lado, hacer algoritmos que requieren más cómputo y entonces hacer hardware que pueden correr más algoritmos y así. Es siempre una carrera. Hoy por hoy, si no hay una revolución, se está trabajando mucho en computación cuántica, por ejemplo. Hay muchos experimentos, pero por ahora estamos lejos todavía de hacer una computadora cuántica que se pueda utilizar comercialmente. Todavía no es masivo y todavía no es algo generalizado ni suficientemente probado en términos sobre todo de masividad, para que sea algo asequible o alcanzable por la mayoría de la población. No solamente en Argentina, que somos, estamos lejos del primer mundo, pero tampoco en el primer mundo. No es algo todavía muy usual o con demasiada cantidad de aparatos, de computadoras o mismo de redes neuronales que estén en condiciones de poder correr estos aprendizajes. Sí, claramente haces bien en no imaginarte, porque es inimaginable. No es posible que estemos todos utilizando este nivel de capacidad de cómputo con los algoritmos de inteligencia artificial con lo que hay hoy instalado. Claramente van a empezar a haber cuellos de botella, seguramente. Y por esto quizás es que el Papa Francisco dice que por ahí esto genera mayor inequidad entre los países desarrollados y los países en desarrollo, porque los que no podamos ayornar nuestra infraestructura vamos a tener problemas también. Claro. Muchas gracias. Bueno, muy bien. No, al contrario, gracias a vos. Si estás de acuerdo, queda una pregunta más, Héctor Alegrone, y después cerramos, ¿está bien? Perfecto, sí, porque estamos tomándonos mucho más tiempo del que habíamos dicho, no queremos tener a la gente colgada, pero bueno, está bueno, la verdad. Así es. Héctor. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, Héctor. Buenas noches. Verdad, espectacular la charla, Sebastián, muy amable por haberte prestado para esto. Mi consulta es, ¿cómo hacemos para profundizar sobre este tema, para aprender un poco más? Si va a haber más charlas, ¿cómo podemos averiguar? ¿Cómo podemos hacer cursos? Sí, yo, digamos, no trabajo en el colegio, trabajo en el Centro de Graduados de Ingeniería de la UBA y en el GIAR, estoy acercado al GIAR, el Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica de la UTNBA, que es la facultad donde yo doy clase y trabajé hasta hace poco como funcionario. Pero sí sé que el Colegio de Ingenieros y el Centro de Graduados de la UBA están empezando conversaciones para generar una serie de charlas, cursos, porque este tema ha demostrado no solo tener interés por la gente que hoy vino, sino que aparte se han convencido de que es necesario que fomenten que sus integrantes se empiecen a capacitar en distintos temas, empiecen a poder utilizar la inteligencia artificial, a conocer qué es y a ver en cuáles de esas ramas se van a meter para poder ser ayudados a ser mejores profesionales o a cambiar de profesión, porque también es cierto que han aparecido profesiones que antes no existían. Tal cual. Entonces, es una buena manera de reconvertirse. De hecho, yo me jubilé hace poco y dije, bueno, ahora que tengo más tiempo, no soy más funcionario, me voy a meter de lleno en este tema. Y mi objetivo es poder pararme ante alguien, el rector de una universidad o un gobernador de una provincia o un intendente o un director de escuela o un gerente de empresa y decirle, escucharlo y decirle, a vos la inteligencia artificial te puede ayudar en esto. Este es mi sueño para mis próximos años, digamos. Y poder meterlo y darle con los especialistas que se dedican, porque hay especialistas en Deep Learning, en Machine Learning, en IA generativa, en todo. Hay especialistas para todos. Pero bueno, sí, es así. Sí, quisiera agregar, bueno, al inicio de la charla, Héctor, comenté al respecto, vimos tanto interés en el distrito
justamente lo que decía Sebastián, seguramente se van a dar algunas otras charlas y bueno, veremos cómo podemos investigar o meternos un poco más en este tema todos los matriculados, ¿no es cierto? Es un tema que, viendo esta charla que dio recién Sebastián, se me han ocurrido un montón de cosas que se pueden hacer, aplicaciones, ¿no?, de la inteligencia artificial en beneficio de la profesión. Así que, bueno, vamos a ver cómo avanzamos. Esto te digo más, la semana que viene seguramente vamos a empezar a hablar del tema para avanzar con algunas charlas más sobre esto. La imagen más fuerte es: el tsunami se viene, o lo surfeamos o nos tapa, nos pasa por arriba, pero nadie lo va a poder frenar. Exactamente. La idea es sumarnos, pero el tema es que no nos dejen afuera. Téngannos en No, cuenta. esto se va a difundir como se difundió esta charla en particular. Claro. Se va a difundir para todos los matriculados, así que no, de ninguna manera. Así que, y bueno, ha sido un éxito. Todavía sí veo que pasan volando aplausos. No sé si lo ves vos, Sebastián. Sí, gracias. Ya aplaudí, ya mandé, ahí mando más aplausos. Así que, bueno, te felicito, te agradezco mucho, muy interesante todo. Y bueno, como te dije, la verdad que me abrió los ojos a un montón de aplicaciones. Esa era la idea, motivar, interpelar, está bueno. Así que bueno. Gracias por la amabilidad, por la hospitalidad. Muchas gracias a vos también, gracias a todos los asistentes. Bueno, y nos estaremos viendo seguramente pronto. Un gusto haber estado con ustedes.